Pues buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que hoy tenemos la suerte de tener a una persona muy interesante que tuve la suerte de conocer a través de tu podcast y me ha parecido fantástico desde el minuto uno, ¿no? La generosidad, el buen hacer, ¿no? El cariño que has mostrado. Así que hoy tenemos aquí a Antonio Liuyan. Muy bien. Y la primera pregunta, ya te Sí. adelantaba que es un poco existencial, ¿no? ¿Quién es Antonio? Porque va a haber gente que te conozca, Sí, pero otra gente tal vez es la primera vez que te escucha. sí. Pues es una pregunta muy filosófica, ¿no? ¿De dónde vienes, a dónde vas? Pues Antonio Liuyan es una persona de origen chino, de Beijing concretamente, que lleva 36 años en España. Qué bueno. Esa es la introducción. Qué bueno. Luego, ¿qué hace Antonio? Pues estudió Derecho en la Universidad de Valencia, luego con varios másters muy relacionados y puede decir que es facilitador intercultural porque trabaja formando a grandes empresas, más grandes y pequeñas, y escritor. Eso me encantaría, ¿no? Es que me recuerde como escritor. Qué bueno. Sí. Fíjate que hay una pregunta al final que tenía que ver con esto. Ay, sí, ¿Cómo es te verdad, gustaría es ser verdad. recordado? Como escritor. Pero fíjate qué bonito que ya salga, ¿no? Porque antes me compartías, ¿no? Sí. Todo lo que tiene un libro, ¿no? La experiencia de usuario, Todo. un legado tal vez, que luego entraremos aquí si Sí, quieres, ¿no? sí. Eso sería fantástico, ¿no? Que pases a los anales de la historia como escritor y teniendo varios libros publicados bajo tu nombre y que sean libros que realmente ha aportado. Qué bueno. Mira, si tenemos libros hoy en el mercado, pues que uno o dos, ¿no? Que la gente recuerde, ¿no? De toda la biblioteca que uno pueda tener y de repente recomienda un libro y te acuerdas de Antonio Liuyan y cosas, fantástico, fantástico. Qué bueno, Antonio, porque fíjate que hablamos de una estructura de salida que viene muy también en la parte de elaboración de un libro, ¿no? A veces necesitamos un poco de mapa, de estructura para luego fluir. Así que si me permites, esta chuleta se va a quedar ahí ya y vamos a ver qué va surgiendo, ¿no? Porque ya que has leído el libro, me gustaría preguntarte qué ha significado para ti escribir. Yo empecé a escribir, bueno, siempre quise tener un libro. Al final dices, porque para nosotros los consultores, formadores, es una herramienta más. Y si me lo permites, es una tarjeta de presentación. Que al final cuando mandas tu currículum o tu portafolio, si tienes un libro publicado, dices, vale, te tomas un poco más en serio. ¿Que te van a pagar igual? Sí, pero por menos tu marca personal pues aumenta un poco más, ¿no? Y si es no ficción, si puedes ayudar a alguien, pues mucho mejor. Yo en mi caso, durante la pandemia, el 2020, dije, es el mejor momento para escribir un libro, porque estaba todo parado, no podía salir de casa, digo, voy a escribir un libro. Y claro, tú piensas que es fácil escribir un libro, porque tienes muchos conocimientos acumulados y empiezas a escribir. Claro, y no terminas. Quiere contar todo en tu libro. Claro, saliendo de la pandemia, me apunté a varios cursos, uno de ellos de Mapea, de Ruggiero Domingo, súper potente, y que te enseña a cómo mandar el briefing, el borrador, o sea, la idea de tu libro a la editorial, para que te hagan caso por lo menos. Y aprendí muchísimas cosas. Y dije, madre mía, el error, ¿no? De mandar el borrador del libro, tal cual el manuscrito, ¿sabes? Sin criterio. Y luego también me apunté a un curso de cursiva de Penguin y era lo mismo que es el contenido, pero bueno, era un día en directo. Y dije, bueno, esto se puede es un producto mínimo viable, ¿no? Y claro, ahí gané el pitch. Muchas gracias. Éramos casi 100 personas apuntadas, pero elegían a 5 o 6 para tener 15 minutos de gloria hablando de tu libro a un editor de Penguin. Y gané la categoría de no ficción. Dije, vale, me preparo un PowerPoint súper currado, tengo 15 minutos, perfecto. Y era Miguel Aguilar, el sobrino del señor Aguilar, que lleva debate, ensayos súper serios. Y le suelto mi discurso, gasto casi 14 minutos y me dice, está muy bien, pero lo ideal hubiera sido 8 minutos de tu pitch y dejarme hablar a mí sobre tu libro. Y digo, ay, perdón, no sabía. Y dice, no pasa nada, te he escuchado, tienes muy buena historia. Lo que pasa es que en mi editorial, Debates, no te puedo, no publicamos ese tipo de ensayos. Digo, no pasa nada. Y resulta que al día siguiente me llega un correo de un compañero suyo de Penguin, que te conecta, que se llama Carlos, me dice, Antonio, tengo tu contacto a través de Miguel. Nosotros sí que publicamos este tipo de ensayos. Queremos que vuelvas a repetir el pitch ante nuestro equipo. Y así salió el primer libro. Enhorabuena, porque fíjate que a veces se cierran puertas, se abren ventanas, ¿no? Que se suele decir también aquí
mucho en España, ¿no? Y al final, el libro, antes lo compartíamos un poquito antes de arrancar, ¿no? Es más que un libro, ¿no? Es intentar plasmar algo a lo cual le tienes mucho cariño, ¿no? Sí. Con esa intención. Y ya no solo eso, sino tal vez un proceso de autoconocimiento. Totalmente, totalmente. De hecho, es autoconocimiento y sobre todo pensar directamente en el lector. No en lo que tú sabes hacer, no en lo que a ti te gusta escribir, sino de qué forma puedo aportar valor a la persona que está leyendo. Qué bueno. Y sobre todo cuando estás publicando con un sello, hay un equipo profesional detrás que te ayuda a hacer de todo. Claro, tú piensas que como autor ya has hecho tu trabajo, llega el manuscrito y dice, vale, ahora pasará por los correctores ortotipográficos, mactadores y tal, y de repente me devuelve el manuscrito todo rojo. Y me decía mi editora Alba, me dice, no te preocupes, no te asustes, que como eres novel, no te asustes, eso es normal, hay 4 o 5 correctores sugiriendo cada uno su punto de vista, ¿vale? Y tú como autor siempre vas a tener la última palabra sobre esto. Yo empecé a mirar, dije, todo que sí. Yo se lo mandé, tal cual de vuelta. Me dice, son sugerencias, como que no tienes que aceptar. Digo, no. Es mi primer libro, yo voy a aceptar todas las sugerencias porque vosotros sabéis de esto. Digo, y espero que en mi quinto libro, ¿vale? No os dé tanto trabajo. ¿Qué quería decir? Pues al final en mi quinto libro no vas a tocar mucho. El primero, toca lo que tú quieras. Y me han recortado medio libro. Era muy rollero, ¿no? Y dije, ostras, pues está muy bien, podemos... esto funciona. Es un libro sencillo, de desarrollo profesional. Y claro, iba con otro título. El título era El Tao del Emprendedor. Como no, el camino del emprendedor. Enfocado a emprendedores, 15 claves de sabiduría oriental para mejorar cuerpo, alma y mente. ¿Vale? Firmo el contrato con ese título, ¿vale? Yo entregaba el 1 de octubre el manuscrito. ¿Y qué pasa? Que a final de agosto sale un libro de la competencia que se llama El Tao del Emprendimiento. Wow. Y cuando lo vi dije, Alba, tengo que hacer algo. Y me dice, sí, tengo que cambiar totalmente el título y 2, el enfoque. La mirada, el enfoque. Y me sugirió algo, dice, ya que te gusta mucho, ¿no?, el tema de desarrollo personal, ¿por qué no dejas a los emprendedores de lado y abres el libro a más público, a más gente que necesita esto? Entonces le dimos una otra vuelta, reescribí muchísimos capítulos y el enfoque ya es para todo el mundo. Y finalmente el libro se quedó con el título de Yushudo, que es una palabra japonesa, El camino de la excelencia. 15 claves de sabiduría oriental para mejorar cuerpo, alma y mente. Que es el libro que tenemos en primer lugar, ¿verdad? Ese es el libro que se publicó en el 2023, para que la gente lo pueda ver. Qué bonito. Y claro, yo esto, siendo un novel, dije, quiero esto que sea bestseller, que vas a ser tu bestseller si publicas 60.000 títulos al año. Pero 2 años después me he dado cuenta que se está convirtiendo en un long seller, es decir, claro, que la gente lo sigue echando de menos, ya no está en la mesa de novedades, pero la gente lo pide. Y gracias a estos momentos, ¿no?, que la gente, ostras, pues mira, tu primer libro y tal. Y de hecho, Asher Penguin en LATAM tiene muy buena distribución. Y estoy vendiendo mucho en Argentina, en Chile, en Uruguay, en México. Cosas que, claro, que si yo fuera yo solo no llegaría a estos mercados, ¿no? Y eso fue un momento de mucho orgullo. Y además este libro salía el 9 de abril del 2023. Y claro, yo en febrero estaba concursando en la tele. Y estaba Cristian Gálvez, escritor, presentador de Pasapalabra, estaba en el 25 palabras. Y cuando me voy de ahí, porque ya perdí, después de un pequeño bote que después del palo de Hacienda, muy poco también, y le digo a Cristian, a ti que te gusta lo japonés, que le encanta la cultura japonesa, digo, ¿no me regalas algo? Y dice, ¿qué quieres? Digo, el prólogo para mi libro. Wow. Y me regaló el prólogo para mi libro. Llamé a la editorial, tengo que parar esto porque me van a mandar un prólogo de Cristian Gálvez. Ah, genial, porque él trabaja con Suma, que también es Penguin. Y paramos y el libro salió a finales de abril. O sea, me perdí el primer San Jordi, que no pasa nada. Pero al final yo prefiero un prólogo de Cristian Gálvez antes que San Jordi. Qué bueno. Entonces, como decía antes, tú cuando escribes el libro tienes que pensar en tipo de lectores. Este libro, ¿quién va a leer este libro, no?
personas que le encanta lo asiático. Por lo tanto, ya tienes un grupo, ¿no? Un target de lectores. Luego, segunda parte, personas que le gusta el desarrollo personal o desarrollo profesional. Segundo target. Y con el programa de Cristian Galvez, tengo un grupo más, que son señoras y señores que me han visto en la tele concursando. Y son sus fans y dice que se acuerda de mí en la tele. Pero mentira, porque yo salí en 6 programas. Bueno, pero seguramente se acuerda de ti. Sí, y además, cuando hago una venta frío, que es en la FNAC de Valencia, sobre todo, que estoy ahí, que paso 8 horas vendiendo libros, yo hablo con todo el mundo. Qué bueno. Y ahí es una venta. Al final, si no vendes, tienes que vender, ¿no? Y dependiendo del perfil que veo, pues si veo una persona, ¿no? Vestido como tú, Rodrigo, digo, pues le entro con la parte de desarrollo personal, desarrollo profesional. Si veo que lleva tatuajes o camiseta con símbolos asiáticos, le entro por la parte de Asia. Y si son señoras mayores que está buscando, despistada por ahí, que cae en la sección de no ficción, le digo, señora, ¿usted ve la tele? Y dice, sí. Digo, ¿usted se acuerda de un chino que ha concursado en tal? Siempre dice que sí. Y digo, no, es que tengo un programa de Cristian Galvez, le encanta. Qué bueno. Le encanta. Fíjate qué interesante, ¿no? Ya te comentaré, yo tengo una flor de loto, un carpa koi por aquí. Ay, qué bueno. Y tengo la suerte de beber de la cultura oriental un poquito. Luego también aparte de neurociencia, bebe mucho de prácticas contemplativas, claro. budistas, hinduistas. Qué bueno. Y fíjate esto qué interesante que comentas, ¿no? Porque te escuchaba, ¿no? El cariño que hablas con el libro, el cariño que le pones a la relación con el otro, ¿no? Lo fácil que me lo has puesto, lo fácil que eso pusiste a la editorial. Y me gustaría conectar esto con la parte de los negocios, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención en varias intervenciones que te he visto, desde que te escuché en el podcast de Pedro, en Worldcast, he visto varias intervenciones tuyas, cómo eres capaz de poner en el centro a la persona de verdad, ¿no? Y fíjate qué interesante, ¿no? Ya da igual que hablemos de libros, ¿no? O en la relación con la editorial, o cómo me has tratado a mí hasta ahora. Ha sido mutuo el cariño, ¿no? Que hemos tenido uno al otro. Pero fíjate qué bonito, ahora se abre el mercado, ¿no? Yo te comentaba, cuando estábamos abriendo mercado en Argentina, tuve una oportunidad de entrevistarme con Goldwyn, ¿no? Yo creo que cada vez más la presencia china, La ¿no? Goldwyn, la que hace turbinas que está a la parte de Xinjiang, en la parte de los desiertos, sí, correcto. Yo estuve pues, muy vinculado al mercado eólico casi 11 años de mi vida, en la parte multinacional, ingeniería 4 o 5, desarrollo de negocios 6-7 años. Madre mía. Pero, y cuando te escucho en ese podcast digo, qué bonito, porque yo creo que China ha tenido la gran capacidad, y aquí viene un poco la pregunta, ¿no? De tener muy en cuenta a lo humano, ¿no? De llevar acuerdos realmente a un win-win. Igual yo no soy capaz o no eres capaz como país de pagar un puerto, yo te lo financio, ¿no? Y nos ayudamos mutuamente, ¿no? Como todo, en todas las culturas, pues habrá personas de todos los colores, ¿no? De todas formas de ser. Pero fíjate, ¿no? Una pregunta que te traía también tiene que ver con esto. ¿Cómo llegas a esa conclusión, ¿no? De que lo humano ha de estar en el centro. Porque hablabas mucho también de la capacidad de técnicas, que en cómo hacer negocios en China habrá muchas técnicas, pero todo lo que te escucho va vinculado con lo humano. Ese es el ser humano. O sea, a mí el factor humano es el que falla o es el que te hace ir al siguiente nivel. Qué bueno. En todos los sentidos, ¿no? Últimamente hablamos mucho de la IA, de todo esto, pero al final, sin factor humano, no llegamos a nada. Y de hecho, la sociedad china es una sociedad basada en relaciones. O sea, en el otro extremo estaríamos basados en tareas. Que al final, si tú haces bien tu tarea, eres un excelente profesional. Sería una parte. La parte china es, independientemente de tus resultados finales, que vamos a conseguir los mejores, ¿vale? Si tú, ¿cómo te evalúo yo? Por la relación personal que te tengo. Si hemos pasado tiempo al lado de la máquina de cafés, si hemos coincidido en el transporte, si tenemos algo en común, por ejemplo, venimos de un mismo lugar, hemos estudiado juntos, hemos leído los mismos libros, tengo más datos para evaluarte. Qué bueno. Por lo tanto, yo te evalúo en cuanto a la calidad humana. Muy bueno. Claro, y eso es el centro de la filosofía del Guanxi. Es decir, yo tengo mi red de contactos que puedo dar, ¿no? Que puedo poner la mano en el fuego por esa persona, ¿no? Y siempre estás pensando en cómo ayudar. Sea negocios, sea relaciones, pues mira, pues yo tengo un primo, amigo que hace no sé qué, siempre estamos pensando en estas cosas. En cambio, si tú estás en una sociedad solo basada en tareas, vales lo que produces, vales lo que haces y ya está, nada más. De hecho, en Europa, si vas a Holanda, por ejemplo, a Alemania, Europa del norte, pasa estas cosas. Esta mañana estaba hablando con un amigo, Daniel Chalmeta, que ahora trabaja con Meta, es un tío que ha evolucionado brutal. Y su primer trabajo creo que era para Nestlé en Zurich.
Y claro, hace 15 años. Llegaba ahí, era un chiquillo, era uno de los primeros trabajos que tenía. Y él llegaba ahí, como buen español, le decía, bueno, los fines de semana aquí, ¿qué suele hacer? ¿No? De forma indirecta, preguntando si podía acoplarse o juntarse con alguien. Y la gente le dijo, no, aquí en el pueblo hay un lago muy bonito, afuera del pueblo y tal. Y él, claro, esperaba que alguien le invitase a ir, ¿no? O llevarle, por lo menos, a acercarlo. Y nadie dijo nada. Dice, esta gente. Y el lunes todo el mundo le preguntaba, oye, ¿qué tal el lago ha sido y tal? Y dice, ¿cómo voy a ir si no tengo vehículo y nadie que me acompañe? Claro, ellos separan mucho, ¿no? La parte profesional y la parte personal. Se preocupa por ti, pero no somos amigos, somos compañeros de trabajo. Esto, si lo hubiera ocurrido en China, más de uno habrá dicho, tranquilo que el sábado paso por ti y llevo a mi familia y pasamos un día juntos, te invito incluso a comer, a cenar, a lo que sea. Qué bueno. Claro, es la parte humana. Fíjate qué interesante esto que nos regalas, ¿no? Porque ya en 2014, 2016, por ejemplo, como anécdota en este mercado argentino, nos decían que la vieja Europa, ¿no? Ya tiene La vieja referencia a Europa. nosotros es un concepto, ¿no? Interesante, ¿no? Sobre el que reflexionar. Y juntado a lo humano, ¿qué nos está pasando como sociedad, ¿no? Y fíjate que también algo que te planteaba, ¿no? Tenía que ver con qué tenemos que aprender o qué hemos olvidado o cómo también nos podemos compenetrar, ¿no? O compensar. Porque fíjate que un empresario del norte de España, de Cantabria, hace un año, una conversación que tuve con él, me decía, he recorrido todo África, ¿no? En moto con varios amigos desde el norte hasta el sur. Y me decía, Rode, aquí se está perdiendo el hambre, ¿no? Hambre como concepto de motivación. Hemos dado por hecho, hemos normalizado. Y el problema de normalizar es que puedes perder aquello que no sabes que te hace diferente, ¿no? O que deberías estar agradecido. Claro, él me explicaba cómo había niños en África que únicamente tenían una túnica blanca, era el que utilizaban todos los días, se levantaban a las 3 de la mañana, recorrían 4 horas de camino para llegar a la escuela y que hablaban 3 o 4 idiomas, ¿no? Eso lo podemos llevar a diferentes países o culturas. Yo es una pregunta que me hago, ¿no? ¿Realmente nos hemos acomodado demasiado? ¿Realmente incluso hemos vulnerado, ¿no? De alguna manera o abusado de otras culturas y países? Y no hace falta que contestes a esto, yo soy responsable de lo que estoy diciendo. No, es buena reflexión, buena reflexión. Porque fíjate, ¿no? Cuando en Acciona Windpower y luego estuve en la fusión también con Nordex, yo no viví la época en la que fabricábamos en China, pero se decía, ¿no? Que por el día hacíamos bastidores, por la noche ellos iban aprendiendo, Volvo, ¿no? Otras empresas. Claro, de repente ellos han tenido la gran capacidad de adquirir ese conocimiento y buen hacerlo. Hablabas también con Pedro y en otros lugares que te he visto comentar sobre esto. Y ahora un paso por delante. Hablaba con directivos de Renault hace 3 o 4 semanas, ¿no? En una ponencia que tuve la suerte de dar. Me decían, una generación, digo 10 años. Me dicen, no, una generación ahora son 5 o 6 años. Nos sacan muchos coches chinos. Yo la pregunta que me hago es, ya no solo habernos acomodado, sino que hemos olvidado por el camino, si hemos olvidado algo, ¿no? Nos habla del BRICS, ¿no? El grupo que tiene que ver también con Brasil, con Rusia, con India, con Sudáfrica, ¿no? Con China. ¿No? Digo, creo que nos une más de lo que nos separa, pero en algún momento tal vez no hemos hecho las cosas tal vez bien. Yo es una reflexión propia que hago, ¿no? Hay una frase que me encanta, creo que era de Epíteto, que es nadie puede aprender aquello que ya quiere saber. Qué interesante. Creo que la traducción más o menos de la era algo así. Muy buena. Porque muchas veces la pregunta es, ¿qué podemos aprender de China? Yo siempre digo esto. O sea, si la actitud es, no me puede enseñar nada esta gente. Claro, estamos en la primera fase del etnocentrismo, que es la negación. ¿Qué me va a enseñar estos chinos? Que yo no sepa ya. Que somos la vieja Europa. Que llevamos 200 años rompiéndonos los cuernos con todo. Es terrible, ¿no? Claro. Fíjate que también lo sumo a algo que también te escuchaba, ¿no? En varias aportaciones, ¿no? El 996 o el 24/7. Claro. ¿No? O que no hay líneas tan grises entre lo profesional y personal. Está súper difuso todo. Pero ¿qué sucede? Yo llevo 7 años de autónomo en España, ¿no? Claro. De emprendedor. Yo, algo que he ido buscando es dónde hay personas que les apasiona lo que hacen, que quieran meter horas, ¿no? Que haya una meritocracia real, que podamos compartir. Pues no hay tanto. No hay tanto. Yo hice la conclusión a la que llego. Igual no hay tanto o igual no he buscado lo suficiente. No hay tanto. Como dices tú, no hay tanto. Y además, no hay tanto, ¿sabes por qué? Porque está mal visto. Ese es el problema, es que te castigan encima de eso. Ya. Porque cuántas veces hemos dicho la expresión, ¿no? Trabajar como un chino. Digo, ¿desde cuándo trabajar es malo? Claro. O sea, vale que hay estándares, hay leyes, yo soy abogado de tal, me conozco toda la parte laboral, ¿vale? Pero no es que solo trabaje 8 horas, es que estés
las 24 horas pensando, yo las 24 horas estoy pensando en el libro. Qué alegría. En los míos, en los tuyos, en el de todo el mundo. Qué alegría. Y cuando voy por ahí, mira, una librería nueva, voy a echar un vistazo, voy a hablar con el dueño, ¿no? Veo una portada diferente, bien diseñada, y digo, mira qué bien, que de 20 libros en la mesa de novedades me ha llamado esta atención, esta portada. ¿Por qué? Y vas y aprendes algo. ¿No es esto una forma de vivir, tal vez? Es decir, Claro, una es forma de forma relacionarte con el otro. Porque fíjate qué interesante, yo tengo ventaja. ¿Por qué creo que tengo ventaja? 2 de mis tíos, por parte materna, eran agricultores y ganaderos. Y yo hasta los 14 años, en verano, éramos los primos pequeños de la familia y íbamos a ayudar. Qué bueno. ¿No? Íbamos ajos, patatas, ¿no? Tuvimos la suerte de vivir eso. Luego, los 4 años de Racing que te comenté, también dobles sesiones, el esfuerzo, ¿no? Esa parte de equipo. He tenido la suerte de vivir, creo que experiencias, en ocasiones no sencillas, pero que te permiten ser muy agradecido con la vida. Y luego esto, lo que aprendiste, lo transformas, lo interiorizas y lo aplicas en cuando ya eres profesional de lo tuyo. Yo agradezco muchísimo a mis padres de haberme puesto de camarero. Fíjate. Claro, si me he puesto de cocinero, ahora sería un antisocial, cabreado con el mundo. Total. Pero siendo camarero tú tienes que aguantar la sonrisa. Atención al cliente, atención al usuario. Claro, estar atento. Los pequeños detalles, ¿no? Los pequeños detalles. Yo a día de hoy todavía me pasa y mi mujer me dice, quítate el chip de camarero que ya no es camarero. Estoy sentado en el bar y digo, mira, este tío que me ha visto y tal ha pasado de mí. Ha salido, que ha vuelto a la cocina con la mano vacía. O sea, un amigo mío le pasaba hace poco, todo, fue muy camarero, comía con él y me decía, claro. Rodri, muchos cafés, pocos cafés, mucho tiempo, poco tiempo. Claro. Pero fíjate que tal vez lo que tú dices, una vez que lo integras, eres capaz de ofrecer una mejor versión de ti. Claro. Yo antes cuando decías esa forma de vivir o la pasión que tienes, ¿no? Llevado a negocios, llevado a un libro, llevado a docencia. Ya no es una forma del trabajo por el trabajo, que también el trabajo para mí ha sido un pilar y es un pilar fundamental, pero también es, creo que ser lo suficientemente íntegro y honesto para entregar lo que toca. Sí. Y te cuento un detalle. En las formaciones que hablábamos, ¿no? Que a veces llevamos nuestros libros, a veces la consultora te dice, ya, pero eso no está en el presupuesto, no te preocupes, yo lo pongo de mi bolsillo. Claro. Porque es algo más que la parte docente. Es una especie de delegado. Es querer, con una gran voluntad, que todo ser humano aprenda de ti. Sí. Esa generosidad yo la he visto mucho en una de tus culturas, que es la cultura china. Sí. Cuando generéis relaciones, y te contaré una anécdota, ¿no? De un empresario también del norte, de Bilbao en este caso, de una gran empresa que tiene uno de los buques chinos desde hace 20 o 30 años, se encargan de moverlo, ¿no? Y me decía, Rodri, la relación allí, me explicaba hace unos años, antes del COVID, es súper importante. Luego vino el COVID, no podíamos viajar, pero entre ellos me decían, hay puestos, ¿no? Que dependen a veces de la empresa, pero del Estado, que se van moviendo, ¿no? Entre diferentes empresas. Ellos ya hablaban de mí. Y todos en las cenas me querían tumbar, me decía, ¿no? Porque siempre me daban algo más de beber, porque no conseguían siempre tumbarme, ¿no? Pero fíjate, sonreíamos los dos porque hay un vínculo más allá del trabajo. Hay un vínculo personal que yo echo mucho en falta hoy en día. ¿Verdad? No sé qué opinas de esto, ¿no? Porque fíjate que parte de lo que yo te quería preguntar es también esto, ¿cómo llegas a esa conclusión de que todo fue relación y todo es persona? Y tal vez si nos hemos enfocado además en la tarea, hemos caído en un gran error. Totalmente. Yo vuelvo a decir que esto, lo he dicho también en otro podcast, ¿no? Que al final tú puedes sacar un chino de China, pero no puedes sacar China de un chino. O sea, lo mismo con el barrio, lo mismo con cualquier cosa, con cualquier cultura. Pero hay una parte china dentro de mí que está. Muchas veces sale y soy consciente de que es la parte china, pero otra parte quizás ya es mi personalidad. Lo he integrado tanto como el tema de centrarte en personas es parte de mi personalidad. El hecho de sentarme en cualquier bar y veo que el camarero está divagando y que no está trayendo lo que he pedido en tiempo y en forma, también es una parte ya de mí. Ya no es el que está del chip de camarero, no puedo quitármelo. Estoy evaluándolo siempre. Qué bueno. Fíjate que te escuchaba hace poco en la parte de Doña Inma, ¿no? Ay, Doña Inma. Me encantó ese detalle. Mis padres son profesores los dos. De hecho, mi papá Doña y mi mamá. Inma, fíjate, hablando de Doña Inma, que últimamente pienso mucho en ella. Sigue viva, sigue, no, parece que hablo de ella como pasa. No. Pero fue importante para ti, al parecer, ¿verdad? Muy importante. De hecho, yo creo que fue la primera docente que realmente... se preocupó genuinamente, tal vez. Sí, pero con la parte humana. Qué bueno. La parte humana. Y de hecho, yo he tenido profesores. Doña Inma, la primera que digo, quiero ser, o sea, un día soy docente, quiero ser como ella, ¿no? Como ella, como José Valdivieso, como Remey. Y de hecho, en mi primer libro, en los agradecimientos... Está ella. Están ellas.
De hecho, a mis maestros y profesores, sobre todo los de lengua castellana y literatura, doña Isma, Esperanza Sanz, José Valdivieso. Mi madre era profesora de lengua y literatura y de francés también. Claro. Tiene una sensibilidad especial normalmente. Sí. Y de hecho yo creo que yo soy de letras puras gracias a todos ellos. Y luego RMI, por supuesto, la profesora de latín, que luego me metí en Derecho. Y tengo 2 sobresalientes en la carrera de Derecho, ¿vale? La primera es Derecho Romano, gracias al latín, que ella me enseñó en el instituto. Y el segundo es Derecho de Extranjería, porque desde los 10 años yo voy yendo a la extranjería y me lo sabía todo. Qué bueno. El resto notas muy normales, tirando a suficientes, pero esas 2 asignaturas lo traía de casa, ¿no? Qué bueno. Y me acordaba, cada vez que decíamos algo en Derecho Romano, digo, mira, esto en latín ya lo sabía. Qué bueno. Claro, y eso es agradecimiento a los que me enseñaron. También es verdad, Rodri, que tengo una lista de profesores que es no ser como ellos. Total. También aprendemos, ¿no? A veces con Sí, el amor y a sí, veces con el sí. dolor, ¿verdad? De Hay hecho, como maestros de amor y maestros de dolor, ¿no? totalmente. De hecho, Risto Mejide, cuando empezó a salir en la tele con sus gafas oscuras, me compré su primer libro. Y él, en vez de agradecimientos, tenía una lista de desagradecimientos, Qué interesante. diciendo todo aquello, todas las personas que se portaron mal con él, desde pequeño hasta el último producto que tuvo. Wow. Y dije, qué tío más inteligente, más polémico de meter esto, ¿no? Y entender por qué estaba enfadado. Bueno, su papel al principio era estar encabronado con todo el mundo, ¿no? También. Y sobre todo cuando leí esta parte de desagradecimientos, dije, pues tienes razones para estar enfadado. Pero fíjate qué interesante, porque una palabra que te he escuchado en varias ocasiones, que es una palabra que a mí en particular me encanta, la armonía. También, no sé si un sinónimo sería en este contexto la coherencia, ¿no? Sí. Claro, toda coherencia, toda armonía tiene un yin y un yang. Correcto. Es decir, y a veces por ser políticamente correctos, no estamos honrando tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Sí. Yo creo que, por ejemplo, esta persona en particular, Risto, Sí. de hecho, si todo va bien, una conocida de mi mujer le va a entrevistar dentro de poco. Qué bueno. Yo te contaré, qué porque bueno. creo que son personas que son capaces de ofrecerte otra cara también, ¿no? Sí, que es necesaria. También es necesaria, ¿verdad? Y fíjate, si te parece, vamos con ese segundo libro, que no sé si es el segundo o hay más. Es el segundo, de momento, y Vale. va a haber más al final una vez que empieces a escribir. Me hablabas antes de 5, una vez que uno empieza... Ya no para. Y Y más además si tú va lo desde sabes. tu lugar, ¿no? Claro, y tú lo sabes que tienes muchísimos libros publicados y es un vicio. Un vicio bueno. Un vicio bueno. Es una forma de relación. Sí. Y sobre todo es una forma también de mantener esa creatividad. Qué bueno. Yo cuando viajo tengo libretas por ahí, móviles para tomar apuntes, ideas que se te surge. Claro, son ideas que surgen que luego se convierte en un proyecto real. Total. Y a lo mejor surge de cualquier cosa que estás viendo. ¿Por qué? Porque estás atento. Bueno, la atención. Esta es Atención, otra cosa muy claro, interesante, la claro. curiosidad y la atención. Si quieres entramos un poco por ahí y lo vinculamos con tu segundo libro, ¿no? Cómo hacer negocios en China. Fíjate, hoy estamos en una batalla de atención. Yo llevo 7 años colaborando con un estudio de neurociencia, con Iracara. Nazaret Castellanos, igual la has escuchado, está divulgando mucho. Pues NASA lleva la parte del laboratorio y ahora han generado una fundación, ¿no? Yo tengo la gran suerte de pertenecer a ese ecosistema y haber dado mucha formación en empresa de gestión de estrés, neurociencia, salud mental y estos temas, ¿no? Súper necesario también hoy en día. La parte de el atención. Burnout, madre mía. Y sobre todo, fíjate, si me permites, la parte que has dicho, la batalla por la atención, ¿no? Lo necesario que es hoy en día ser capaz de tener curiosidad, mente de aprendiz y tener atención. Y fíjate, escuchándote, ¿no? Allá donde vas, llevas estos 3 componentes contigo. Sí. Y ya serán para ofrecérselo a un amigo, a una amiga, a tu pareja o a ti, ¿no? Creo que es una forma de vida, de nuevo. Sí, tienes razón, es una forma de vida, es 24/7, otra vez es 24/7, Pero algo bueno, que a veces hemos demonizado, pero es una forma de estar en el mundo, ¿no? Sí, y además te hace estar ocupadísimo, que es la palabra, que siempre estás pensando. Hay gente, ahora ya no tanto, pero escuchaba durante un tiempo a la gente que se aburría y nunca la había entendido. Digo, ¿cómo te puedes aburrir? Tienes 1000 cosas que hacer. Y además, claro, yo en aquella época no entendía. Digo, y la voz en tu cabeza no te habla, no te dice cosas, no te dice, oye, mira esto, no conversa contigo. Claro, y luego me di cuenta que no todo el mundo tiene esa voz en la cabeza diciéndote, mira la cortina, mira la luz, mira esto, mira la cámara, mira qué guay, mira un tercer libro, mira qué persona estás conociendo más interesante, pensando ya en proyectos en común, en futuro. Total. Hay gente que no va, o sea, por lo menos no va a ese ritmo. Pero te preguntaré una cosa. Sí. ¿Crees que a veces es como una moneda que tiene 2 caras? A veces es una virtud, pero a veces se puede convertir en una cárcel. Esta forma de estar, esa curiosidad, esa voz que no para. Yo
A mí no me ha pasado, todo momento. Qué bueno. A veces le he dicho, cállate ya, que son las 8 de la mañana y me estás cantando Sonia Selena. O sea, es que a veces también hay que darle de comer aparte, ¿no? Total. O a veces me quiero dormir, te pongo un audio y tú lo escuchas, un podcast, y yo me voy a ir a durmiendo y te entretengo con esa historia. Maravilloso. Tienes razón, pero claro, no lo he cuestionado nunca. Yo siempre he pensado que era positivo. Claro, o sea, lo positivo tiene la parte negativa también. Fíjate que al final es armonía, coherencia y equilibrio constante tal vez. Sí, Y fíjate sí. por qué, y lo enfoco con el segundo libro que tienes, ¿no? Cómo tal vez el ejercicio de escritura y de estudio es una forma de mindfulness, es una forma de meditación. Sí. Es una forma meditativa en movimiento. Yo me ha hecho mucho bien estos últimos 8 o 9 años. Ya te comentaba el protocolo MBSR, que es el protocolo más medio de neurociencia, bebe John Kabat-Zinn, pero muchos sean budistas. Claro, Entonces, ahí. han traído prácticas contemplativas e han intentado hacer un programa que sirva para una sociedad laica. Es decir, no hace falta, ¿no? Querían que eso llegara a todo el mundo porque hace tanto bien. Entonces, fíjate que si ahora lo relacionamos con este libro, ¿qué ha supuesto este libro para ti? Porque el primero tal vez abrió un poco brecha, ¿no? Fue una primera experiencia, pero este segundo posiblemente ha sido algo diferente. Es que en mi caso, Rodri, es... sinceramente, este tendrá que haber sido el primer libro. El de cómo hacer negocios con China. Porque he volcado aquí los 15 años de experiencia de formación intercultural para empresas como SEAT, Repsol, Cepsa, Enhorabuena. Airbus, Más Pastas vida Gallo. Posiblemente por debajo. Y seguramente los mismos clientes que habrás formado tú también, ¿no? Claro, esto... Y mandé lo que es el borrador de este libro, la idea, a Ruggier, y es ahí donde conocí y su programa Mapea. Claro, esto se quedó eclipsado o parado en stand-by porque se cruzó por el medio. Y dije, claro, lo pensé, digo, desde el punto de vista marketing es mucho mejor para vender, que te conozca más gente, y luego ya sacas algo a nicho que es lo tuyo. Por eso ha funcionado muy bien el primer libro. Qué bueno. Claro, por eso si hablamos del espacio-tiempo, quizá los dos, para mí ha sido casi al mismo, pero diferentes enfoques. Claro, me ha costado más que este. Y de hecho, en el de cómo hacer negocios con China, había muy pocas correcciones, porque es algo que está probado, ya más que probado, ¿no? Y que funciona. No te han hecho falta 5 libros, sino con el segundo he sido capaz de darle menos trabajo. Sí, ¿no? menos trabajo, y yo estoy súper orgulloso. Muy bueno. Además, se está vendiendo muy bien, sobre todo el interés creciente que tenemos con China. Y al final, la frase que más me ha gustado, que era, estoy viviendo en mi momento chino, ¿no? Y me acuerdo una de las presentaciones que hice aquí en Madrid, en la casa de Cupra City Garage, en el calle Serranos 88, era el Año Nuevo Chino, ¿no? Con mi amigo Javi dentro del gala Año Nuevo Chino y tal, me puso un pequeño evento ahí, y vi una chica de segunda generación, chino de segunda generación, que habla chino pero limitado, habla más español, o sea, es más española que china, ¿no? Y vino con el libro, con mogollón de post-its, pero llenos, ¿no? Y con un código que me decía, no, lo marrón es anécdotas personales, lo rojo es parte cultural, lo azul, o sea, ya súper estudiado. Y la chica me dijo algo súper bonito. Y dice, gracias a tu libro estoy entendiendo mejor a mis padres, que son de la primera generación. Porque hacen muchísimas cosas. Claro, la chica, por haber crecido aquí en España, se ha perdido toda la parte cultural. Total. Y su padre hace ciertas cosas y que ya no entiende. Están fuera de contexto. Claro, fuera de contexto. Y gracias al libro que le he puesto en contexto. Joder, enhorabuena. Y fue el momento, digo, esto lo voy a contar en todos los podcasts que voy. Te he escuchado esto. Es verdad, lo he dicho. Pero ¿no? me encantó. Y gracias por traerlo de nuevo, porque cuando hablamos de propósito, de legado, Sí, de sentido... Propósito, correcto. Claro. Y eso me orgullece. O sea, más que dice, ¿cuántas copias ha vendido? X. Esto está muy bien. El ego también sube. Pero que alguien te escriba por privado o en persona, diga algo muy positivo de tu libro, no como enhorabuena, ha publicado, no. Algo que realmente le has hecho sentir, dije, ostras, no tiene precio. De hecho, recuerdo, este libro... firmé en la feria del libro en Sevilla, ¿vale? Me acuerdo que estaba expuesto, yo estaba mirando, pasa una chica joven, vuelve, se me queda mirando y dice, es que yo estudio el grado de Asia Oriental y tengo tu libro, lo tenía en casa, y dice, es el primer libro de Asia Oriental que me leo y me entero de todas las cosas. ¡Wow! Enhorabuena. Porque claro, yo voy a de lo filosófico, tal, por eso se llama sabiduría. El libro es como tú y yo hablando así, pero de conceptos un poco más de tal, muy sencillo de entender, más sencillo de aplicar todavía. Muy bueno. Y me dijo esto. Y ese fue un momento que
que dije, vale, esto ha valido la pena. Solo por este comentario ha valido la pena escribir y publicar este libro. Fíjate qué interesante y muchísimas gracias por compartir esto, ¿no, Antonio? Porque fíjate cómo de alguna forma parte de nuestra profesión es acompañar personas. Puede ser a través de libros o a través de formaciones. Correcto. ¿Qué me ha sucedido a mí estos 7 años? Que he llegado, creo que era de alguna forma mi kriptonita y a su vez el potencial. Yo siempre, ya cogí psicología en bachiller tecnológico, siempre estoy estudiando psicología por mi cuenta, PNL, análisis transaccional, ¿no? Cantidad de herramientas para comprender al ser humano. Pero ¿qué me ha pasado estos 7 años? Que al estar todo mi trabajo muy vinculado con el ser humano, hay veces que llego los viernes o sábados que no tengo ni para mí, ni para mi familia. Porque antes era, ¿no?, trabajar con entes, ¿no?, con turbinas, con contratos, con ecuaciones. Entonces seguía quedándote una batería social que poder ofrecer a tu familia o al fin de semana, ¿no? Pero bien es cierto que al final yo lo veo como, de nuevo, una moneda con dos caras. Una muy positiva, en la cual te nutres, ¿no?, de forma muy profunda en ocasiones, pero también estás muy cerca de los problemas del ser humano, ¿no? Estás muy cerca de seres humanos que viven, que sueñan, que tienen dolor. Entonces, no sé si te habrá pasado en algún momento que tal vez, claro, tú te dedicas a la docencia, eres escritor, pero también haces vínculos. Te escuchaba lo del Villarreal, te comentaba yo de Racing, que me hizo una ilusión terrible, ¿no? Creo que tal vez, y es una pregunta, ¿no?, has ido equilibrando las dos partes, ¿no? La parte humana, la parte técnica, hasta convertirse prácticamente en lo mismo, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Mi experiencia siempre ha sido la parte humana. Es que yo tengo mucha envidia de vosotros que sois de ingeniería, ingenieros de aquí, ingenieros de allá, pero envidia sana, porque tenéis una mente súper poderosa que podéis ser racional y emocional a la vez, ¿no? A mí me falta la parte racional, porque todo lo llevo al ámbito emocional. Wow. Claro, y veo personas. Y técnicamente yo me lo he llegado a cuestionar, ¿eh? Digo, a mi edad, yo tengo 46. Digo, si ahora tuviera una apocalipsis, ¿no? Tuviéramos que reinventarnos y empezar desde cero el mundo, ¿tú qué aportarías? Yo me lo cuestiono, ¿eh? O sea, es una pregunta de película y te invita a trabajo. Pregunta, ¿eh? Sí, es una gran pregunta. Es decir, ¿qué valor aportas tú, ¿no?, al nuevo mundo? Qué bueno. Yo digo, bueno, podemos traer la población china de vuelta conmigo como chiste, pero luego pienso, bueno, idiomas, da igual. O sea, si empiezas desde cero, ¿qué más da? Con que tengas un idioma solo, claro, técnicamente no sabría hacer muchas cosas, claro, y hay cuestiones que durante mucho tiempo yo me he centrado muchísimo en los soft skills, comunicación, escritura, docencia, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado con los hard skills? Yo no tengo, o sea, tú sí, tú tienes ingeniería. Ahora te cuento. Pero claro, yo no tengo, o sea, y fue un momento que ahora no, pero hubo un momento que dije, ostras, no tengo ni un hard skill para sacar a relucir. Muy interesante. ¿Vale? Y carencias, al final todos son complejos de cada uno, ¿eh? Que cada uno trabajamos nuestro ego, nuestro complejo a nuestro ritmo. Todos tenemos lo nuestro. Sí. Pero fíjate, creo que lo que te va a contar te va a llamar la atención. Venga, va. 2 años, yo hice un proyecto fin de carrera en el Reino Unido, aunque estudié en Santander, en el norte de España, un sistema de hemodiálisis. Yo creo que la ingeniería me dio estructura porque yo creo que era todo corazón. Yo soy hijo mayor, he intentado siempre no fallar a nadie, estar a la altura. Ay, sí. Sufro mucho cuando la gente está mal. Los de abajo. Soy muy feliz cuando la gente está bien, pero yo creo que en un momento, con el fútbol también era una persona muy mediadora en el vestuario, pero llegó un momento que me faltaban herramientas. Y me fui a lo fácil, con todo el respeto a la ingeniería, que era, hay ecuaciones, hay modelos y demás. Pero luego, fíjate, ya el 5.º año, el año del proyecto, ya junté con un proyecto de hemodiálisis, porque mi idea era cómo aportar la parte técnica, ¿no?, a la parte humana. Luego tuve la suerte, empecé a estudiar estructuras. 5 años estuve ahí trabajando en estructuras. Y me llegó tu pregunta, pero al revés. Yo le planteé a un jefe que tuve en Pamplona, en Acciona Wind Power, le dije, mira, si se acaba el mundo, tú y yo no tenemos sitio. No sabemos hacer pan. No sabemos purificar agua. Necesitamos minas, acerías, para poder tener una viruela de acero y diseñar de alguna forma una turbina eólica o una torre eólica. Claro. Fíjate que era la misma pregunta que tú te hacías. Ostras. Y después hay una pregunta muy gorda que me lleva acompañando muchos años, que es ¿cómo planificar una vida sin saber el tiempo de vida que uno tiene? A mí esta es una que viene a menudo a visitarme. Esto, Rodri, te voy a contar con toda sinceridad esa pregunta. Yo tengo la parte mística china, que me creo el poder de las palabras, el destino, ¿no? Y por pocazas te come tus palabras de alguna forma.
Yo cuando cumplí 40 dije, bueno, la esperanza de vida está en los 80 aproximadamente. Digo, si tengo 40 años, quiere decir que empiezo mis siguientes 40, el segundo tiempo, como digo yo. Empecé a decir esto, claro, yo a los 40 me puse un poco más en forma. Perdí un par de kilos, comía mejor, paseaba mucho tiempo con mis perros y estaba bien físicamente. Claro, en agosto, 30 de agosto del 21, 9 meses después, estando en una formación en Patras, la tercera ciudad más grande de Grecia, me dio un ataque al corazón. Y 3 días en la UCI, 2 días en planta, y casi no salgo de ahí. Y el momento de la experiencia, claro, corriendo hacia el cirujano, a cirugía, para operar, y 1000 preguntas se me asomaban a la cabeza. 1000, era mis padres, cómo va a recuperar el cuerpo si no salgo de esta, cómo va se va a tomar mi mujer, mis perros, fíjate, el orden es muy importante. Eso fue el lunes por la mañana, digo, mis perros, que el viernes salí de casa, le dije adiós, pero no me va a volver a ver, mi libro que no estaba publicado. O sea, fíjate, por ese orden de importancia. Pero qué interesante. Y luego ya era saltos, ¿no? Aquí, allá, al final, bueno, al final lo superé. Y fíjate, ¿sabes lo que me dijo? El médico me dice, ¿tú fumas? Digo, cuando estudiaba fumé un paquete a lo mejor durante los 5 años. Dice, bebé, digo, hace 10 años que dejó el alcohol. Haces ejercicio, saco el móvil, digo, mira, 12 kilómetros la media todos los días con mis perros. Wow. Eran 4 horas caminando en verano. Me dice, el estrés. Claro, te achaca el estrés. Eso fue en Patras, en Grecia. Y cuando volví aquí tenía revisión con el cardiólogo mío de Valencia. Vuelve a decir lo mismo. Y lo cuento en el capítulo 5. Me dice, oye, ¿y por qué no intentas hacer eso lo que hacéis vosotros? Digo, ¿nosotros quiénes? Dice, no, la meditación. Y fue cuando he visto tu libro de mindfulness. Digo, por eso digo, hace falta, no solo a mí, sino porque nuestra generación vivimos en un estrés crónico. Sí. Y hace falta más herramientas así. Cuando he dicho varias empresas muy grandes, no voy a decir nombres a apellido, que hace poco estuve formándome con ellos y mi compañera era psicóloga. Y sacó el tema y dice, ¿cómo que no tenéis un tema de psicología, de bienestar en vuestra empresa, que sois uno de los más grandes de España? Pues no tenemos eso. Digo, oye, y cursos de mindfulness, retiros, y el tema no, psicología no tenemos. Digo, hace falta. Fíjate, las encuestas psicosociales en los últimos años están yendo cada vez a peor. Yo tengo la suerte, como te comentaba también fuera, a través de Niracara también hemos trabajado con IBEX 35 y demás, temas de gestión de estrés, de salud mental. Y nos estamos dando, el gran debate que hay es qué ha de hacerse en tu vida privada, qué ha de hacerse en la vida de empresa. Pero sea como sea, tenemos que ser conscientes que el entorno, el contexto se está acelerando, cada vez hay más incertidumbre, la parte geopolítica. Yo ya dudo si esto siempre fue así o no fue así, pero por lo pronto tenemos mucha más información que antes y no todo el mundo es capaz de sostenerlo. Y digerirlo con dignidad. Sí, y hace poco veía muchos ataques que hay en LinkedIn, ¿no? De diferentes formas, a diferentes actores, ¿no? Pero en particular una persona, ¿no?, culpaba a la empresa, ¿no? Y claro, decía, no es que la empresa, ¿no?, el estrés. Yo creo, mi punto de vista, después de lo que me ha tocado transitar como autónomo, trabajar por cuenta ajena, multinacional, trabajar con empresas más pequeñitas, que el trabajo es un pilar de nuestra vida muy importante en muchos casos. Pero creo que estos picos, mira, del 2012 al 2022 en España, datos oficiales, ha aumentado estrés, ansiedad, depresión por un factor por 4 por 5, insomnio, problemas para dormir por un factor por 8 por 9. No lo podemos explicar únicamente llevándolo a un contexto de área de vida. Hemos pasado una pandemia, un COVID, ¿no? Veníamos de una crisis ya no solo de salud, sino antes económica. Correcto. Creo que en los últimos 15 años el ser humano ha sido expuesto a situaciones muy complejas. No digo que otras generaciones todas han tenido sus retos y han tenido sus complejidades, pero esta en particular está transitando en un tiempo muy acotado de tiempo, sí, en 15 añitos. Muy intenso. Sí, muy condensado. Muy condensado, con mucha información. Te aporto más, pero en comparación con, o sea, comparándonos con, ¿no? El tema es que si tú ves a todos de tu promoción, me lo invento, que tienen una vida de lujo
Y tú dices, soy el único tonto que no he sacado provecho de mis estudios, ¿no? O cuando te comparas el sueldo a final de mes con cualquier otra persona. ¿Qué hemos hecho? O sobre todo, comparándote con otros negocios más sencillos. Y dice, para eso no tendrá que haber estudiado tanto tiempo. Claro, no hay una coherencia. No hay una coherencia porque a veces hablo con personas que son orientadores de laborales y todo esto y digo, claro, ¿con qué cara le decimos a la siguiente generación que estudie? Si el que estudia, que tiene 2 másteres, está en el paro, y el que no tiene estudios monta algo y le funciona, no digo que no esté bien, pero ¿con qué cara le vas a decir a la siguiente generación que estudie? Totalmente. Y estamos, yo creo que en esa brecha, ¿no? Fíjate, el absentismo en España ha aumentado mucho también, como bien sabes. Una pregunta que se abre siempre en la mayoría de congresos es, al final hay que llevarla a una pregunta íntima de la mañana. Cuando alguien se levanta, imagínate que yo me levanto con un poco de dolor de cabeza o de estómago o lo otro, es, ¿me quedo en casa o voy a trabajar? Al final tiene mucho que ver con todo lo que estamos comentando, de forma de vida, de propósito, de legado, de relación, de cuidado del otro. La parte de pertenencia se está perdiendo. Sí. ¿No? ¿Has dicho algo, Rodri? Perdón que te interrumpo porque Por me encantaría hablar de tantos temas. Has dicho el estómago, súper importante. O sea, cuando tu estómago está revuelto ante una situación, es que decir que de aquí te está preguntando, ha pasado algo. ¿No? Porque al final en los intestinos decías que es el primer cerebro del cuerpo. Tenemos corazón, cerebro y tema intestinal. Ahora sabemos que la parte microbiota dicen que incluso es capaz de generarte una depresión cognitiva, pero el problema no viene de ahí. Entonces fíjate que estamos ante un momento, bajo mi punto de vista, precioso en cuanto a información e investigación, pero se nos está quedando un poco grande, yo creo, a veces como individuos y sociedad. Por eso ese enfoque en la tarea, ese enfoque en la parte más de producción, tangible, ¿no? de producción, ha llegado a un techo, digamos, ¿no? Y fíjate también, Antonio, que nos quedan unos minutines y sí que me gustaría que, por favor, cuentes a la gente que nos escucha, por un lado, ¿dónde te pueden encontrar? Por otro lado, ¿qué pueden encontrar en tus libros? Y lo que sí te voy a invitar, dado que estaríamos horas hablando, ¿no? Es, vamos a citarnos en otro momento, porque yo creo que hay temas, temas para hablar brutales. Pero sí que me gustaría, ya que estamos aquí, has hecho el gran esfuerzo de sacar este ratito, que también les cuentes un poquito más. Hemos hablado de los 2 libros, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo están enfocados? Si alguien nos está escuchando, ¿no? ¿Cómo pueden cubrir alguna de sus necesidades? Hay uno más abierto, más humano, ¿no? Un paraguas más abierto, hay otro más centrado en negocio, pero bajo mi punto de vista los 2 tienen esa parte humana. Sí, tienen la parte humana. Es que al final es la esencia del escritor, ¿no? Independientemente lo que vas a escribir, tu esencia, Rodrigo, está dentro de tus libros, ¿no? Y yo, si tuviera un parámetro, ¿no? Un aspecto que sería la interculturalidad. Le estoy contando desde 2 culturas diferentes. Qué bueno. Uno lo entiendes mejor porque está más cercano, otro un poco más lejano, pero te lo acerco yo a través de tu cultura. Este es para el rojo, como digo yo, para mejorar cuerpo, alma y mente, desarrollo personal. Y el blanco es como hacer negocios con China puro y duro. Puro y duro, no enseñando los aranceles, cuánto es, el tipo impositivo. No. Es entender las personas que hay detrás de las mentes que hacen negocios. Qué bueno. Y cómo relacionarte con ellos y cómo sacar provecho de ellos. Qué bueno. Fíjate, todavía nos quedan unos 10 minutines. Sí. Y me gustaría preguntarte también sobre los libros, ¿no? Imagínate que una persona, ¿no? Con una cultura china quiere venir a Occidente, ¿no? O al revés, una persona, ¿no? de Occidente quiere ir a Oriente. ¿Qué valoran, en base a tu experiencia, un lugar de otro, ¿no? A veces es que valoran y a veces es que no les gusta, ¿no? Pero en base a tu experiencia... Hay algo que es común, que se llama, yo le llamo, bueno, tiene un nombre académico, que es el modelo de competencia intercultural. Es decir, cómo pasamos desde un etnocentrismo a un etnorelativismo. 6 fases. La primera siempre es la negación. Lo que decíamos antes. ¿Qué me va a enseñar estos chinos que yo no sepa ya? Tú niegas. La segunda fase es la defensa. Los chinos dirán, los españoles saben hacer esto, sí, pero yo lo hago mejor. Tal cual. Y la tercera fase es la minimización. Minimizamos las cosas y en el fondo todos somos seres humanos. Nos une más de lo que nos separa. Claro, y luego, claro, ya pasas, tu mente ya pasas a la parte del relativismo, que empieza la adaptación, luego la integración, luego todo esto. Claro, tú tienes que pasar por todas las fases.
Al final da igual que tú vengas de China a Europa, ¿no? A España, o de España a China, las 6 fases lo vas a tener que pasar sí o sí. Maravilloso. Con más tiempo, menos tiempo. Hay gente, años que ha pasado en China y sigue negando las cosas. Que los chinos vuelven cabreados. Dices que los chinos hacen la cosa a su manera. Digo, ¿y tú la tuya? Total. Claro, pero es así. Pero es qué así. bonito, ¿no? Porque al final todo se resume, como bien comentabas, a una parte humana y una parte relacional. Y fíjate ahora en España, ¿no? Ha ido llegando inversión china. Por ejemplo, ahora en la parte de automóvil están buscando también gente de producción, de fabricación, porque es un conocimiento que hay en España, ¿no? ¿Qué tipo de perfil buscaría alguien chino para poder confiar y llevar, por ejemplo, fábricas o un negocio en España? Y al revés, ¿no? En base a tu experiencia, ¿qué variables tiene en cuenta un español a la hora de seleccionar una fábrica o un proveedor chino? Vale. Antes has dicho algo sobre los libros, ¿no? La parte práctica. De hecho, tiene 8 capítulos el libro. Al final de cada capítulo siempre dejo, ahora se lo encuentro, un cuestionario. Qué bueno. Que es tipo test, un tipo test. Qué bonito. ¿No? Test de autoevaluación del perfil cultural. Claro, igualitario versus jerárquico. Claro, es para hacerlo uno a cada uno en su casa, ¿vale? Por eso lo hacemos en las formaciones, pero esto lo puedo hacer en casa. Y el momento que tú haces el test y te acercas más al promedio de comportamientos chinos, quiere decir que estás más adaptado Buenísimo. a trabajar con ellos. Buenísimo. Y si estás muy lejos, cuestiónate. Y esto te escuchaba en una de las intervenciones que hacías, en una de estas entrevistas, algo muy interesante. Cuando veíais que una persona no era educada y no era flexible, decíais, no mandes a esta persona allí porque no va a ser respetada. No va a ser respetada y luego, sobre todo, va a fracasar. O sea, como empresa, a mí me contrata la empresa para hacer esa evaluación. Y al final mi cliente no es la persona que se va a China, sino es la empresa. Les voy a hacer la empresa, ojo. ¿Tenéis una persona con un perfil más ajustado a esto? Me dice, no, es que técnicamente es muy bueno. Digo, sí, técnicamente es indiscutible. Pero la parte humana les falla muchísimo. Digo, es mejor buscar a alguien que se adapte mejor, ¿no? a lo que se va a encontrar luego, que una persona mucho más brillante técnicamente. Y no me hicieron caso en el primero, a los 2 años tuvo que volver. Volvió perdiendo dinero la empresa, volvió el profesional cabreadísimo y dejando un marrón allá importante. Porque el siguiente tenía que arreglar primero lo que no ha hecho bien este. Y la credibilidad había bajado muchísimo. Total. Y el otro ya fue acojonado. Y dice, si este, que era el mejor del equipo, no lo puedo hacer, ¿qué voy a hacer yo ahí? Total. Digo, tú tranquilo, tú tienes una parte que él jamás lo va a tener, que es la parte humana. Y sigue ahí, este hombre sigue ahí. Claro, y ahora te devuelvo a esa duda que tú tuviste y yo tuve en su momento. ¿De qué pesa más, lo humano, lo técnico, lo hard o lo soft? Claro. Fíjate qué interesante. Cuando al final tal vez... Claro. Habrá yo mismo me contesta. No, pero muy interesante, porque yo he estado muchos años dentro y sigo con esa pregunta abierta, ¿no? Sí. Al final es cómo ser útil, cómo vivir una vida que tenga sentido, ¿no? Y fíjate que era una pregunta que también te quería hacer, ¿no? 2 en particular. Una, ¿qué dirías ahora, ¿no? Al Antonio de 30 añitos, 35, y esta la podemos dejar para recámara. Y la otra es, ¿qué entiende hoy Antonio por una vida de alto rendimiento con sentido? Porque hoy me has compartido muchas cosas que desconocía. Yo, de hecho, en mi familia también hemos pasado algún infarto, alguna angina de pecho. Y fíjate que como estas 2 preguntas tal vez van a ser un regalo también para mí, para la gente que nos escuche, ¿no? Porque a veces solo podemos comprender el camino, esto decía Steve Jobs, o unir los puntos mirando hacia atrás, ¿no? Sí. Te voy a contestar la de... la primera, ¿cuál es? Recuérdame. Sí, la primera tenía que ver con qué has ido aprendiendo, ¿no? ¿Qué dirías al Antonio? Eso es verdad. No, que me he ido por otro lado, perdón. Es que, yo te mezclo 2 preguntas. No. Claro, es que de los 35 hasta ahora, yo creo que ha sido una época muy estable. Estable en ese sentido que ya sabía lo que quería. Enhorabuena. Y bueno, sabía lo que quería en cada momento, ¿no? Que vuelve otra vez mirando para atrás. Y no lo he pasado tan mal en ese sentido. Pero si me dijeras de los 25 a los 35, ahí sí que me hubiera cogido, me hubiera apartado a mí mismo. Digo, chaval, te voy a explicar un par de cosas de qué va la vida. Qué bueno. Claro, de los 35 a los 45 pues no es tanto aprendizaje, ¿no? O no es tanto arrepentimiento, si me lo permites. Pero de los 25 a los 35 hubiera dicho 1000 cosas. De hecho, es una pregunta que muchas veces, antes de dormir, fantaseo con ello. Qué bueno. Porque yo cuando
cuando me metí a la carrera, me pilló justamente el cambio de planes, del 93 al plan 2000, no, 2001. Claro, yo empecé el 2000, 2001, y esa transición, pues yo tenía compañeros de estudio que un año se sacó 2 años de carrera. Wow. Claro, si yo hubiera dicho eso, en 3 años hubiera terminado la carrera. De hecho, esa gente que terminó la carrera en 3 años, opositaron y 5 años después uno es juez y el otro es notario. Fíjate. Pero desde el primer día lo dijo. Uno dijo, es que yo quiero ser notario. El otro, pues yo quiero ser juez. Tenían las cosas claras. Claras con 18 años, Rodri. Yo nunca lo tuve claro. Ni ahora. Yo, en mi caso, ni ahora, ¿sabes? Pero con 18 años, chavalines. Si yo con 18 años sabía ni con quién iba a tomar la cerveza. ¿Sabes qué? 18 años. Pero qué bonito, ¿no? Antes yo te comentaba, ¿no? Esta década de los 40. Creo que eso escuché a Jack Ma, ¿no? El CEO de Alibaba. Dijo algo en una entrevista muy bonito, ¿no? Dijo, de los 20 a los 30 has de equivocarte a tope. Sí. De los 30 a los 40 probar. Pero a los 40 has de tener claro ya en que eres bueno porque toca poner foco. Sí, sí. Me pareció muy bonito. Sí. También porque justificaba un poco y me relajaba, ¿no? Decir, oye, llegas a tiempo, ¿no? No llegas tarde, Rodri, ¿no? El otro día, mira, es otra cosa que a mí me gusta mucho consumir en redes sociales, pero cuando encuentro algo realmente que me gusta, lo guardo y además hago otra captura de pantalla, lo reescribo en mis diarios. Una chica dijo, cada vez que cumplo un año, ¿vale? Pongo un punto en medio. Esto te va a encantar. Qué bonito. Y dice, y este año es la versión Jenny 4.0. Wow. Ojo, ¿eh? O sea, somos un ser en evolución. Claro, esto es como el software. El próximo sería Rodri 4.1. ¿Qué significa 4.1 en comparación 4.0? Una versión evolucionada. Una evolucionada. Pero quizás en beta todavía. Mejora continua. Claro, pero ahí dicen, cuando tú consolidas a lo mejor el 4.0, 4.5 de Rodri, ya es una versión súper consolidada. Qué bueno. Porque durante el 4.1, punto 2, punto 3, punto 4, tú estás probando. O sea, me parece maravilloso la forma de cumplir los años y en vez de deprimirte pensando que voy a hacer más mayor, más viejo, no, me estoy haciendo más sabio. Y tal vez me estás contestando a esa pregunta final que te regalaba, ¿no? Sí. El hecho de, ¿qué entiendes por una vida de alto rendimiento con Sí. sentido? Porque el alto rendimiento tiene que ver con utilizar este tiempo de vida, ¿no? Sí. A los dos nos gusta estudiar, profundizar, trabajar, Sí. pero tiene que haber sentido, ¿verdad? Sí, sí. Un propósito, que los japoneses lo llaman el Ikigai. Ikigai, que es el diagrama de Venn, ¿no? Que es lo que amas. Bueno, empezamos aquí. Lo que eres bueno, lo que amas, lo que el mundo necesita y abajo pues lo que puedes monetizar o el mundo que te puede pagar. Total. Que al final tenemos una vergüenza y digo, no, es que de algo tienes que vivir, ¿no? Y el propósito del Ikigai está en medio. Si haces algo que amas, que eres bueno y el mundo lo necesita y encima puedes vivir de ello, sentido de vida. El sentido de vida. Vas a levantarte contento todos los días, como si fuera el día de Navidad. Yo tuve la suerte de conocerlo a través de Francesc Miralles. Miralles. ¿Qué sucedió con él? Antes, cuando hablabas de los libros, me acordé de él, porque le escuché en una entrevista hace poco. Y dice, yo a los 40, ¿no te acuerdas? Él estuvo a punto sí. de no pagar el alquiler meses seguidos. Lo otro, escribiendo libros. No era reconocido por entonces. Sí. Publicó Ikigai y le cambió la vida. Le cambió la vida. De hecho, es uno de los libros más traducidos. Sí, junto al Quijote, le escuchaba él decir un día en una entrevista. Y él dijo, porque él es amigo de Vicente Ferrio, es un gran amigo y ingeniero del camino que escribe libros que ahora le han traducido hasta al portugués. Wow. ¿Sabes? Y empezó conmigo en el programa Mapea, ¿no? Y es amigo de Francesc Miralles, y Miralles dijo, yo a los 40 tenía un plan de vida, y a los 40 yo quiero poder vivir de mis libros. Wow. No de todo lo que envuelve, porque él trabajó con la gente Sandra, era lector profesional, era 1000 cosas, ¿vale? Pero decía, yo quiero vivir de mis libros, y lo está consiguiendo. Enhorabuena. Y además, ha sacado otro Ikigai del dinero, con su amigo Héctor García Kira, que es el que vive en Japón, escribe cualquier cosa. Para mí es un mercenario de la escritura, y además encima publica bajo seudónimos. Wow. Y además no se casa con ninguna editorial, o sea, publica con todos. Es el modelo a seguir. Claro, él sí que vive de la escritura, cosa que yo no puedo decir de momento. Nadie, pero conocemos pocos. Claro, al final es muy gratificante, Rodri, el de escribir, el de divulgar, el de enseñar tus libros. Pero claro, vivir de tus libros es complicado. Y él lo ha conseguido y enhorabuena, de verdad enhorabuena. Cuando lo escuché dije, joder, Miralles, qué grande es. Qué bueno. Y fíjate, 2 preguntitas ya finales. Una, ¿qué pregunta dejarías a otro invitado? Y también, ¿dónde te pueden encontrar, no? Vale, me pueden encontrar en todas las redes sociales. De hecho, Google ya
me autocompleta cuando pones Antonio Liu. Enhorabuena. Yan te sale automático. Bueno, igual eso solo en mi ordenador. A mí me toca, con todo cariño, ponerme las pilas porque la venta, la exposición nunca me gustó demasiado, pero un mentor que tuve hace unos años me dijo, Rodri, si no te conocen, no te pueden comprar o contratar, ¿no? Es esta dualidad. Por eso ahora tú ayudas a los demás con esa pregunta, ¿dónde te pueden encontrar? Cosa que para nosotros es obvio, que es ir a Google, teclear Antonio Liu. Hay gente que no. Igual que hay gente, ¿dónde puedo comprar tu libro? En Amazon. Ahora ya no digo Amazon. Ahora le digo, te vas a la librería de tu barrio y le dices, mira, quiero el libro de Antonio Liu. Seguramente no lo tenga. Pero te lo piden. Te lo piden, pero no tengas prisa. Amazon al día siguiente te está tocando la puerta y lo deja en el pozo. Digo, pero no tengas prisa. ¿Que tarda 2 días? Muy bien. ¿Que tarda 1 semana? Bienvenido sea. Estás ayudando a un negocio local también, ¿no? Aparte de eso, digo, si tienes mucha prisa, escríbeme por redes sociales, por Instagram, por LinkedIn, por Facebook. Yo te voy a contestar, ¿vale? Digo, y además, si tienes mucha gana, mucha ansia, escucha este podcast mientras, ¿no? Añádeme como amigo, hablamos y cuando te llegue el libro, ya lo estás leyendo, incluso con mi voz, si hace falta. No hemos hablado de la paciencia, pero nos daría para hablar, ¿no? La importancia del para allá, ¿no? Del todo para allá, esos todos grandes males, tal vez, ¿no? Eso es quererlo ya y ahora, ver un vídeo de 50 segundos y lo pones al 2 por... Ojo, al 2 por 50 segundos. O sea, ¿en qué momento? Y luego nos preguntamos por qué no estamos bien. Claro, no, yo soy de esto, los 2 por. Yo de vez en cuando también. Y digo, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento me he autogenerado esa necesidad y luego me pregunto por qué me ha dado un ataque de corazón? Claro. Pero fíjate que algo que me suelo decir por las mañanas cuando me levanto y soy consciente, hay días que me levanto como un zombie, no soy tan consciente, aparte de dar las gracias, es todavía no hemos cumplido nuestra misión porque seguimos aquí. Sí. Tenemos algo por hacer. Eso es verdad, tenemos algo por hacer. Y eso es de agradecer, es de agradecer. Seguimos en el juego. Sí. Hay algo por hacer y algo que aprender posiblemente y algo que entregar, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Y pregunta que dejarías a alguna persona? Pues yo... Me gusta mucho la pregunta que me has hecho antes, el de ¿qué te dirías a ti mismo en el peor momento de tu vida? ¿No? Cuando estás súper perdido y ahora, o sea, todo el mundo tenemos ese momento en nuestra cabeza. O no hace falta decirlo. O varios, pero elige un momento que necesitabas ayuda, estabas perdido, no sabías lo que iba a pasar, en el fondo tenías miedo, eres joven, el tú de ayer era joven comparado contigo, ¿no? ¿Y qué te dirías a ti mismo de ese momento para ayudarte? No hace falta ni siquiera una ayuda real, ¿no? O no le ayudas a resolver las cosas. Simplemente que sepa que vas a aliviar las cosas y que estabas ahí. Qué bueno. Ese es el momento. Ojalá me hubiera hecho eso a mí mismo. En ese momento. en ese y en muchos momentos, ¿no? De perdidos, de pensar, se acaba el mundo, porque luego, claro, cuando llegas aquí y ves aquello, dices, tampoco estabas tan mal. No, por aquel momento te rompía. En ese momento fue lo más importante para ti, que te había ocurrido hasta... Después relativizas, ¿no? Sí. Y fíjate que también mucha tradición oriental trabaja la autocompasión y relativizar. Yo me he formado mucho, ya como te comentaba, en el STT, en el de compasión, hablaban de algo muy bonito. Una profesora me dijo, Rodri, eres muy firme contigo, muy amable con los demás. ¿Cómo de amable eres contigo? ¿Cómo de firme con los demás? Yo creo que también nuestro perfil es muy bonito, esas dos caras de las que te hablaba, pero a veces yo he tenido que aprender también a quererme más y mejor, porque me olvidaba de mí, intentando entregar fuera, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver también con la educación, con la autoexigencia cuando eras niño. Claro, yo me doy cuenta, porque hay una parte, porque extranjería saqué buena nota, por los conocimientos que estuve adquiriendo desde los 10 años. Como eras el que mejor español hablaba de la familia, te tocaba tragar todo aquello, que no le toca a un niño de 10 años enfrentarse a la policía en la comisaría a las 4 de la mañana. Madurabas antes. Claro. De forma forzada incluso. Claro, y son traumas. El otro día leí una frase que me encanta, dice, los traumas, aunque no salga, están ahí. Total. Están ahí, no eres consciente de ello, pero están ahí. Total. Pues muchas gracias. A ti, Rodri, ha sido un placer. La verdad que ha estado de maravilla. Esto al final esto es un guión, pero hemos hablado pero de era cosas. También mi forma, ¿no? Hay varias entrevistas que voy haciendo que van sin guión, otros me piden guión, pero era mi forma también de honrar tu tiempo y presencia, ¿no? De preparármelo con mucho cariño, porque dado que habías hecho varias entrevistas, digo, ¿qué podemos aportar también a los oyentes de forma diferente? Exacto, ¿no? Algo diferente y además, ¿ves? Tu mente racional de ingeniero entra ahí. Yo hubiera sido, bueno, todo natural, bien, esto, lo otro, claro, no voy a pensar en lo otro, ¿no? En la parte que podemos aportar de más al oyente que ya te haya escuchado en otros sitios. Pero fíjate que eso nos ha permitido poner estructura para luego ser humanos, sí, ¿no? claro, esa es la parte, es el yin y el yang, al final fluimos.
Pues ha sido un placer conocerte. Gracias Igualmente. por tu tiempo. Y a ti. Te deseo los mejores, ¿no?, deseos. La verdad que, Sí. que nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer. Yo me quedo con tu frase de decir, oye, si estamos aquí es porque no hemos terminado nuestra misión todavía. Tenemos todavía mucho que aportar al mundo, mucho que aprender. Sí. Y ojalá estemos aquí muchos años para poder seguir publicando libros o lo que nos toque. Y siendo a lo mejor el 9.0, ¿imaginas? Qué bueno. Yo lo firmaba ahora, ¿no? Yo lo firmaba con ahora, cierta calidad de yo salud. con 8.6 ya me... 8.0 también. Yo 8.0 también. Pues un placer y muchísimas gracias. A ti.